aquí y vamos a asomarnos aquí. Ay, se me fue el diablo. Bueno. Ros, yo te voy ahí a cerrar un poquito el audio para que después aparezca, ¿está? Mm. Bueno, aquí estamos nuevamente, bienvenidos todos en Biosintomatología Consciente. Allí hay el nuevo que para poderles explicar de qué se trata esta formación. Biosintomatología Consciente siempre tiene una base allí desde la biología, que siempre la tenemos que saber porque es muy importante poder llegar a entender la base biológica, y yo desde la medicina decirles que también es sumamente importante poder llegar a entender cómo mi biología reacciona ante una emoción. Esas emociones, ¿sí?, que van a transformar mi biología. O sea, siempre tenemos en esta encrucijada que es un pensamiento genera una emoción y esa emoción transforma mi biología. Y por eso tenemos que saber las 5 leyes de Hammer, tenemos que entender desde qué representa biológicamente, quizás allí un síntoma, bueno, qué representa a nivel desde la emoción. Pero no nos podemos quedar allí. Hay algo un pasito más profundo que siempre es la toma de conciencia. Es en esa transformación a nivel energética que yo voy a estar necesitando para la sanación total, ¿sí? No solamente con que podamos entenderlo, ni poder trabajarlo, llegarlo a expresar, toma de conciencia, sino que les vengo a proponer aún un pasito más, que es transformar esto que estuvimos viviendo a una nueva versión, a una nueva vibración o sensación emocional diferente. O sea que hoy vengo a hablarle esto que estuvo en mí, que se llama un nuevo código humano, es un nuevo código humano. ¿Qué vengo a hablar con un nuevo código humano? Esto dirá, esta doctora, ¿qué me querrá decir? Bueno, es porque en mi experiencia con mis consultantes y con mis alumnos también, llega a una nueva versión de uno mismo cuando uno comienza a transformarse, cuando uno comienza a entender, a experimentar las emociones, a poderlas sacar, a aprender quién es uno mismo y transformarlo. Pero me transformo yo misma, es como una nueva versión de yo mismo. Bueno, entender un poquito acá y recordemos que no es la realidad que nos enferma o nos provoca un síntoma. No, no es la realidad lo que nos enferma o lo que nos provoca un síntoma o una enfermedad, sino el cómo lo vivimos y cómo gestionamos esas vivencias. ¿Sí? Siempre está esta base, que es el cómo yo vivo las circunstancias que estoy viviendo. Por ejemplo, estoy viviendo una muerte y yo la gestiono de una forma y quizás alguien más de mi familia la gestiona de otra forma. Eso es muy importante, el cómo lo vivimos y cómo gestionamos esas vivencias. Hay personas que agarran, se las comen en 2 panes, un duelo, es como que no pasó nada y lo guardó. Bien, ahí lo bloqueó. Algo que es totalmente normal y natural, que es como mi profundo inconsciente necesita transformar un duelo, lo que hizo esa persona es solamente lo dejó pasar, lo tapó y lo guardó en el profundo inconsciente. Y después, esa emoción profunda que ha llegado a quedar bloqueada, va a llegar en algún momento,
es como que se va a sumar otra emoción a lo largo de tu vida y algo va a pasar que se va a expresar, porque tu biología dice ya no puedo más, en un síntoma, ¿sí? En una sensación o en un malestar. ¿Ok? O sea, de que no es la realidad. La muerte va a estar, si real, simbólica, es cómo yo vivo esa situación y cómo la gestiono. Hay personas que la gestionan y no son tan emocionales, ¿sí? Y otras personas sí. Por ejemplo, hay como dos grandes personas en la sociedad. Una es aquellas personas que van pasando por la vida y no le afectan tanto las emociones o las realidades. Y otras personas es aquella que está todo el tiempo ayudando, que está todo el tiempo gestionando quizás las emociones o haciendo cosas por el otro. Bien, esas personas se perforan de alguna forma con las emociones y los viven gestionando los conflictos o las situaciones que están viviendo de forma diferente. Ahora, hay una realidad, que si yo gestiono una emoción, la estoy gestionando, la estoy sintiendo, mi biología interpreta esa emoción o esa sensación que estoy sintiendo y va a estar reaccionando ante esa vivencia, ante esa situación. Entonces es muy importante entender eso, que si las personas sienten algo, mi biología va a reaccionar sobre esa sensación o emoción o tonalidad energética. Recuerden que una emoción es una vibración en movimiento. Entonces, esto es muy importante, el cómo gestiono yo mi vivencia, ¿sí? Y esto me pasa mucho, porque hay personas que vienen a la consulta y te cuentan el drama, la situación que han vivido. Y yo, como terapeuta, muchas veces lo que hago ¿esto es real? ¿Esto realmente o es cómo ella lo vivió? Y eso es fundamental. En realidad es cómo ella lo está viviendo o él está viviendo esa situación que lo está viendo. Entonces, lo que quiero traerles acá, que ese poder entender que podemos tener herramienta a que las personas puedan cambiar su forma de ver las vivencias o de ver cómo gestionan ciertas circunstancias en su vida. ¿Tá? O sea, que no es la realidad lo que te enferma o lo que se expresa afuera, sino que es lo que hacemos con lo que estamos viviendo. ¿Sí? Hay personas que han vivido, por ejemplo, en las guerras y gestionan esas emociones de una forma. Y otras vienen y entran en un pozo depresivo y entran en caos. ¿Sí? Es cómo gestionan. ¿Sí? Esto es muy importante que lo podamos llegar a entender. ¿Tá? Que no es como lo que sucede afuera, sino qué hacemos nosotros con lo que sucede afuera o lo que estamos viviendo afuera. ¿Sí? Es encontrar aquellos recursos que nos pueden salvar de un síntoma o de una enfermedad o de lo que sea. Es cómo encontremos, ¿tá? Para poder solucionar. Bueno, para eso, el cómo encontrar esos recursos, ya los puedo felicitar a todos ustedes que están haciendo un gran paso y ese poder llegar a empezar a entender cómo cada uno gestiona las emociones o las vivencias, ¿sí? Y eso es un gran paso ya están dando un paso. A mí me costó un montón de tiempo dar ese paso de decir, bueno, no es por acá, es por otro lado, lo tengo que ir a encontrar, pero dar el paso siempre es lo primero y es el paso hacia la sanación o a la transformación. ¿Por qué tengo esto? No
hay una sola respuesta. Siempre es multifactorial cuando a nosotros se nos expresa un síntoma o una enfermedad. Sí, es muchas circunstancias, ¿tá? De cómo cada uno tiene los recursos, ¿sí? De todas sus vivencias, de cómo cada uno ha experimentado su vida y ha podido desenvolverse según la circunstancia, o cómo de alguna forma haya tenido respuesta a acontecimientos traumáticos, ¿tá? Eso es muy importante poder, que no hay una sola cosa. Entonces, en esta formación y en estas terapias que trabajamos el inconsciente principalmente, lo que vamos a empezar a descubrir es esa tonalidad emocional, que es poder ir al origen de encontrar por qué esas respuestas biológicas han estado accionando, por qué tu biología reacciona de tal o cual forma. Para eso, ver el dolor, vamos a ir como en una burbuja espacio-tiempo a una escena, en esa escena lo que hacemos allí es encontrar esa tonalidad emocional, llegarla a expresar y luego tomamos conciencia. ¿Por qué tenemos que llegar a expresar esa tonalidad emocional que ha quedado, o un dolor que ha quedado truncado profundamente tu profundo inconsciente? Porque siempre las emociones son viscerales, las emociones son instintivas, son animales. Somos muy poco tiempo de diferenciación con nuestros antepasados que han sido animales. Entonces, ante una emoción que tiene ciertas características, que Hammer las explica, que es una emoción intensa, es una emoción que no la vi venir, es una circunstancia que no la vi venir, que no tengo las herramientas suficientes para poderla solucionar y que entro en alta preocupación, en alto estrés por un tiempo para intentar solucionar, ahí entramos en una situación de bioshock. Y ese bioshock va a generar ciertos pensamientos, porque tenemos una psiquis, tenemos dos lóbulos cerebrales en donde estos pensamientos estamos tratando de generar algo para poder solucionar esto que nos está pasando, y estos pensamientos van a impactar en nuestro órgano cerebro y allí van a generar unas emociones. Y estas emociones tienen esta particularidad. Un pensamiento puede generar un cambio emocional o un cambio de vibración energética. Sí, hoy voy a hablar de las energías, porque cuando yo transformo una energía, imaginen que una emoción, por ejemplo la preocupación, genera una tonalidad energética en nuestro cuerpo. Y eso altera mi biología, generando una respuesta. Generalmente es de supervivencia. ¿Para qué mi biología reacciona ante una situación estresante? Reacciona para que tú puedas seguir viviendo. Siempre es de supervivencia. Entonces va a hacer todo lo posible para que crezca más masa o disminuya más masa, y allí aparecen tumores o úlceras o cambio de funcionabilidad de mis hormonas. ¿Pero para qué? Para que mi biología responde a esa emoción, a esa preocupación que estabas tú generando por mucho tiempo de una forma sostenida, que pudo llegar a un impacto de esa forma en la biología. Entonces, cuando yo interpreto esto, ¿sí? Lo que hacemos los terapeutas, los médicos, que cada vez son más, por suerte, entendiendo todas estas herramientas, es hacer la vía al revés, ¿sí? Entrar desde las emociones que se lleguen a expresar para que yo pueda transformar mi biología, para llegar a un cambio de conciencia, de pensamiento y
sanar. Habíamos venido al revés. Veníamos con un pensamiento, preocupación, vida animal, siempre estamos en plan de supervivencia, que nos genera una emoción que va a impactar en mi biología y transforma mi biología que te puede matar. Ahora lo que hacemos es el camino inverso para que llegues a tener un cambio de sanación. O sea, entender cómo responder mi biología ante un pensamiento que te genera una emoción. O sea, un pensamiento genera una emoción que va a impactar en mi biología y la transforma, siempre adaptando a una situación de supervivencia. ¿Para qué? Para que podamos resolver esa complicación. Por ejemplo, si yo estoy preocupada de que mi familia se puede morir de hambre, que quizás es un pensamiento, porque yo ahora estoy en una situación que me quedé sin trabajo, y es un pensamiento, y no logro resolver, y estoy alta en preocupación, y paso toda la noche despierta tratando de solucionar esa situación, me empiezo a angustiar, me empiezo a preocupar, empiezo a tener un cambio energético, y ese cambio energético se va a enterar mi biología. Mi biología acciona automáticamente ante cierta circunstancia para que te pueda salvar. Y quizás después, en un tiempo, cuando realmente todo pasó, como la ola pasó, yo aparezco con un tumor de hígado. Y me estás diciendo lo mismo, una respuesta. El hígado es quien gestiona los alimentos, es el que hace rendir más todos aquellos alimentos. Entonces, si yo estaba con una emoción de que alguien se puede morir de hambre, que es una emoción profunda, visceral, instintiva y de supervivencia, y bueno, mi biología dice, yo te voy a mandar más hígado para que pueda solucionar esa emoción que esté. Y así todo mi cuerpo, como un mapa, todo mi cuerpo como un mapa. Por eso las corrientes la biodescodificación, lo que hace es descodifica según el órgano tejido, ¿sí? Dónde está anclado esa emoción profunda y qué significa. Bien, es un paso enorme. Perfecto, hay que ir y llegar a esos momentos, llegar a expresarlo, entender, pero no hay que quedarse con eso solo. ¿Sí? No hay que quedarse con eso solo. Hay que llegar también a un lugar donde alguien me enseñó cómo se vive eso. Y siempre es mi madre, siempre es todo ese pasaje, la vida intrauterina. Mi mamá me enseña esos códigos de supervivencia. Mi mamá es quien cuando yo ingreso, que el útero es como un portal, estamos del nivel energético y de repente ingresamos a la biología. ¿Pero por dónde ingresamos? Y bueno, ingresamos por el útero. Por eso el útero es como un portal hacia el clan, es un portal al plano energético. Es enorme la cantidad de memorias que tiene la memoria de todos los que pasaron por ese útero, pero de todos los úteros del clan. Es el órgano que, si yo les puedo explicar, es el órgano más energético, más de creación que existe. O sea, lo más importante, verlo y ver todo ese pasaje intrauterino, toda esa programación inconsciente que es que mamá me enseñó cómo vivir acá, porque todo en ese pasaje da por resultado vida y yo después estoy viviendo y generando en mi profundo, en mi universo, todas eso que yo aprendí, lo que yo aprendí para sobrevivir. O sea que es muy importante alguien que me enseña en la biología e ir y ver cómo pasaste tu embarazo. Ya nuestros antiguos guerreros sabían de esto, que si cuidaban a una madre, si esa madre no estaba en estrés, en preocupación, iba a tener hijos fuertes, guerreros. Ya lo sabían, ¿sí? Y es muy importante lo que vive porque le va a transmitir, porque es como una unidad, la madre y el hijo, en ese campo energético también. Y además portamos a nivel de nuestro inconsciente profundo todas las memorias ancestrales
para que ese aprendizaje nos permita seguir existiendo en el clan, seguir existiendo como humanidad. O sea que todos y todos portamos nuestras memorias ancestrales. Primero la memoria de las vivencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, o de aquellas personas también que han sido importantes en la familia, ¿sí? Que han sido, por ejemplo, las madrinas o alguna persona que haya criado a algún hijo, también es muy importante y entran en el clan para seguir existiendo. Ahora, en estas memorias, que las podemos conocer conscientemente o recordar o no, pero tu profundo inconsciente lo sabe todo. Por eso, cuando trabajamos el transgeneracional, no importa si saben o no datos ancestrales. A veces es mejor hasta que no lo sepas, porque si uno no sabe esos datos ancestrales, tu profundo inconsciente lo tiene. Y si yo puedo cerrar un poquito los ojos e ir y ser la abuela o la tatarabuela, o directamente hacer una gran pregunta en el clan, ¿quién sufrió o alguien que haya sentido muerte por hambre o directamente quién murió de hambre en el clan? Porque si yo tengo un cáncer de hígado acá, hay alguien que murió, sí o sí hay una historia detrás de hambre en el clan. Y tu profundo inconsciente lo tiene ese dato perfectamente y va a ir a señalar y de repente viene un ancestro y ese ancestro quizás tan siquiera lo conozco. No importa, pero para mi inconsciente es llegar a que podamos desbloquear o cambiar ese dato de mi ancestro también. Son memorias que portamos, todos portamos, porque esas memorias a la vez nos están marcando circunstancia de que ellos vivieron de alguna forma y no los dejaron cierto aprendizaje. Esos aprendizajes que no lo dejaron son herramientas inconscientes para gestionar mi vida también. Por ejemplo, si yo tuve un ancestro que es carpintero, yo ahora en este plano quizá me atrae la carpintería, ¿está? Y que de repente me dicen, ¿querés aprender carpintería? Y me es fácil aprender carpintería, porque también tengo esas memorias anteriores, inconscientes, de que alguien ya las vivió, de que alguien ya experimentó. ¿Y sabes qué? Eso dio por resultado vida, porque tuvo una familia, quizás hubo algunas cosas. Bien, eso es un punto positivo, pero también pueden ser cosas que han sido de alguna forma negativa. El tema está que mi profundo inconsciente no distingue un dato positivo o un dato negativo, solo distingue que algo dio por resultado vida y hay que volverlo y volverlo a repetir o volverlo a existir. Siempre hay que mirar estas vivencias desde el punto animal que somos, ¿sí? Desde la mirada de supervivencia que hemos estado gestionando. ¿Tá? Y así me voy conociendo cómo soy yo. Vengo a consulta, me conozco las vivencias que yo he vivido. Las personas dicen, wow, no sabía que tenía ese dato o que todavía tenía ciertas circunstancias en mi vida que yo tan siquiera las había pasado como por arriba y en realidad no lo fue. Me voy aprendiendo cómo soy, voy aprendiendo cómo yo gestiono las vivencias ante cierta circunstancia, ¿sí? Entendiendo que la vida incluso es dual. ¿Qué quiere decir dual? Que las personas una chica hace día me dice, ¿por qué yo siempre repito las mismas circunstancias? ¿Por qué a mí me pasa esto? Bueno, cuando yo le explico de que vos tenés todos los datos, esos datos que aprendiste de mamá y que después impregnaste en la vida, en la infancia, en la edad pequeña, y eso después los vas repitiendo. Bien, eso quiere decir que soy yo la que gestiono o la que
hago como una constelación, como una proyección mi vida en base a mis datos. Si mis datos, lo que yo he aprendido, si yo vengo de un clan de violencia o de abandono, de abuso, traición, desvalorización, yo voy a estar desplegando en mi universo lo mismo. Y una y otra vez hasta que me moleste tanto un síntoma, que me moleste tanto para que yo pueda accionar, acción, movimiento y poder tomar un cambio en mi vida. Sí, soy la única persona que puede tomar esa decisión. Nadie más va a poder tomar la decisión por ti. Cuando entiendes eso, que nadie más puede curarte más que vos. Ni en mis consultas, nadie yo voy a curar. Yo no curo a nadie. El consultante se cura por sí mismo. Yo solo lo guío. Sé por dónde ir en el caminito, en ese laberinto que está perdido mi consultante, pero nada más. Quien se cura y se transforma es el consultante, la persona. Es el que decide, el que quiere transformarse, ¿sí? Tomando conciencia de esa vida que es dual, y que todo, pero absolutamente todo, lo hago para mí. Porque si es dual, para mí, profundo inconsciente, el otro no existe. O sea, yo soy yo y yo estoy creando en mi universo todo lo que yo estoy necesitando para experimentar en esta vida, emociones, circunstancias, para poderlas sanar, para poderlas transformar, para que siga mi existencia o en esta expresión biológica dual, porque es la única forma de experimentar las emociones. Cuando yo estoy muerto en otro campo, en otro nivel de conciencia, allí no experimento las emociones. ¿Saben dónde se experimentan? Acá, en carne propia, como dicen, en esta vida terrenal. Por eso es un gran privilegio de que estés viviendo esta vida y que puedas transformar todas esas emociones que venimos a experimentar las emociones. ¿Para qué? Para tener un cambio energético, para que mis moléculas, mis átomos se transformen. ¿Saben que no existe la materia? Que todo es según ese átomo con esos electrones como giran alrededor, si algunos están más separados, otros medio, y eso transforma la consistencia, pero en realidad todo es energía, absolutamente todo. Yo, mi computadora, usted, el celo, todo lo que está aquí es energía en diferentes vibraciones. Sí, estamos duales. Sí, ¿y para qué hacemos esto? Para uno mismo. Yo siempre digo que yo me hablo para mí misma. Yo intento en el crecimiento o en el intento de ayudar al otro para que se transforme, y en ese momento que se transforma y sana la otra persona, ¿saben qué? Sano yo. Y eso es, pero que todo lo hago para mí. Tenemos todos los seres humanos esa necesidad de ayudar al otro, venimos con esto. Y eso es normal y está bueno, pero ¿para qué lo hacemos? ¿Saben que allá por alguien habla sobre el río de la vida, en donde dice que si hay uno que está lento en este camino que no logra despertar, yo que estoy muy despierta, tengo que esperarlo a él hasta que él despierte, y en el momento que él despierte, ahí yo puedo seguir avanzando. Ah, sí. O sea, de que
como humanidad necesitamos, para que yo crezca, para que yo me transforme, que todos ustedes también se transformen, sí, que todos sanen, que todos cambien el nivel de conciencia. Es como es la resonancia cuántica o mórfica. Así sucede con los animales. Ante un nuevo aprendizaje de alguien, de un ratón, ese ratón aprendió algo nuevo. ¿Saben qué? A nivel de todos los ratones del planeta, aprenden eso. No estuvieron en contacto, pero se aprendió, es un nuevo conocimiento y es lo que está sucediendo actualmente. Estamos en un cambio de conciencia, en un cambio energético y que lo que estamos trabajando, ya en esto estamos necesitando que los demás cambien también, porque si no, no logramos como humanidad transformarla totalmente. Tanto se empieza a cambiar como una mancha de aceite, va cambiando, va cambiando, va cambiando, y de repente se cambia. Es como que antes algo era mortal o algo era miedo, algo, ahora es como normal, es un nuevo aprendizaje. Yo antes no sabía entrar a un Zoom, ahora ya lo aprendí. Y ya para mí es normal, ya lo aprendí. Los niños que nacen ahora en esta nueva era, ya son digital. ¿Y saben qué? Tienen una gran ventaja. La ventaja es que no portan con nuestras memorias pesadas o nuestros campos energéticos anteriores de nuestro clan, porque por suerte esta humanidad que estamos viviendo, esta era que estamos pasando, los más de adultos, los que se han transformado, están trabajando para que eso fuera y que sea mucho más rápido. Miren lo que les digo, cambien ustedes, porque yo estoy necesitando que ustedes cambien para que yo cambiar también. Por eso, en esto de la ayuda hacia el otro, yo no necesito en ningún momento ser o guardarme conocimiento. No lo necesito. La forma de crecer es que justamente todo mi conocimiento es volcárselos a todos ustedes y que se transformen. Porque en el momento que se transforman, crece, yo crezco también. Y es por resonancia. Tan siquiera yo a veces ni sé el cambio de las otras personas, pero ya en mi postura de ayuda hacia el otro, es como que cambió mi campo energético y les va a ir cambiando el campo energético de todos los demás. Aunque mi mente, quizás la mente de todos ustedes digan esto, me dice que no es así, ¿qué está diciendo esta mujer? Porque aquí mi mente, mi ego, necesita ver para creer, necesita experimentar para cambiar y darse cuenta, lo necesita. Y sí, la mente es dual, te dice, no es así, no lo vas a poder hacer, esto es muy fuerte, no voy a poner todas las excusas habidas y por haber. Sí, hoy me decían las consultantes, sí, porque un duelo duele, y por eso yo lo pongo así abajo de la mesa, lo cierro, y no, sí, sanar duele, sí, es así, sanar, pero los invito que después que pasas eso, aparecen otras emociones, ¿sí? Otras emociones, y esas que son las otras emociones, son las que van a cambiar mi realidad, toda. Entonces, aunque mi mente me dice que no sea así, pero mis emociones me lo hacen saber en mi biología, hasta que parece que la humanidad o el ser humano necesita que algo te pase para que tomes una acción. Sí, a mí me sucede, ¿no? Somos como lentos para llegar a despertar. Por suerte ahora las personas empiezan como a resonar de que no fluyo en la vida, no siento gozo, no estoy viviendo en armonía, en felicidad o en paz, siempre estoy en otra sintonía. Por suerte las personas ahora
tienen como unas antenas diferentes y entran a aceptar que hay otra forma de vivir las circunstancias y la vida. ¿Ah? Hasta que un día me doy cuenta que he estado desconectado de mis emociones. ¿Sí? Cuando hay personas que dicen, wow, ¿qué me está sucediendo? Me miro que tengo una patología, ¿qué me está sucediendo? Y ahí me autopregunto y voy a aprender qué era lo que estaba detrás de eso y qué es lo que estás descubriendo. Y que hubieron emociones que quedaron allí trancadas. Entonces ahí se dan cuenta, dice, me estuve desconectada. Estuve desconectada de mi ser, de mis emociones, de lo que siento, de este campo acá que es vibración. Y uno de los grandes síntomas que es ante la desconexión de lo que siento, pienso y actúo es el dolor de cuello que me estuvieron preguntando. Si mientras me duele el cuello acá yo estoy sintiendo esta desconexión. Sí, me está diciendo de que pueda, por una vez, por todas, decir realmente. Muchas veces las personas no saben ni qué cosas les gustan, ¿sí? O tomarse un tiempo de vida para descansar, para tomar conciencia y centrarse. Es como que después que entras, siempre digo, y los médicos nos pasa mucho esto de entrar en un círculo de estrés y para sobrevivir a ese estrés tengo más estrés y sigo más, que por último soy como un autónomo, como un robot yendo y tapando agujeros de alguna forma y reaccionando, dejando las emociones o las sensaciones de lado. O sea, estamos desconectados de nosotros mismos. Entender que nuestra sanación depende de nosotros mismos, de conectarnos, pero con nosotros mismos, haciendo un camino a la inversa, como hoy le decía, que todo mi ser hace que para que sigas existiendo como ser energético. O sea, que ha venido por supervivencia, sin saber conocer de cómo existimos, desde un pensamiento, genera una emoción, esa emoción transforma mi biología, y acá aparece un síntoma, entonces vengo a terapia, y desde ese síntoma me conecto con las emociones, tomo conciencia y transformo mi mente. O sea, voy haciendo como el camino inverso, ¿sí? Para llegar a un cambio energético. Cuidado, siempre digo esto, cuidado con lo que piensas. Eso tiene siempre un impacto. Cuidado con lo que piensas, tanto en manifestación de algo o en manifestación en otro. Si yo estoy todo el tiempo pensando en la queja o estoy todo el tiempo pensando en la tristeza o lo arruinado que ha sido mi vida, el sacrificio, estoy todo, bueno, eso se va a manifestar en tu cuerpo. O sea que si yo logro cambiar lo que pienso, y ahí están todas las técnicas que muchas veces de la PNL trabaja mucho en esto, que si yo cambio un pensamiento, va a cambiar automáticamente una emoción y esa emoción cambia mi biología. Bien, cuando vienen a terapia yo les hago entender que esa emoción surgió con un origen muy preciso, cambia, expresa, toma conciencia y cambia la emoción. Dice, me siento totalmente diferente, ya esa carga que sentía, eso que estaba trancado, ya no lo está. Bueno, eso es lo que podamos llegar a hacer. Y ahí estoy en un modo automático, ¿sí? Cuando yo estoy en un pensamiento, ¿sí?, que genera una emoción y transforma mi biología, estoy en un modo automático y allá hay muchas personas que han trabajado nuestro sistema autónomo, este sistema autónomo que acciona en base a emociones o circunstancias en la vida, pero este accionar automático, cómo es nuestro latido del corazón, cómo respiramos, cómo es todo nuestro sistema hormonal. Yo no estoy pensando que tal hormona vaya a estar, o todo mi sistema de estrés
forma automática acciona. Ahora, una pregunta, ¿podemos transformar ese accionar a automático? Sí. Recién, como es tan autónomo y que no depende de la voluntad, quiere decir que yo no voy a estar pensando, voy a dejar de respirar, o voy a dejar que mis latidos del corazón se detengan, o voy a dejar que mis intestinos dejen de accionar de tal o cual forma. Yo no lo hago eso, ¿sí? Entonces lo que tenemos que empezar a hacer, además, es transformar esta forma automática que en nuestro cuerpo está. Y una de las grandes formas de transformar es a nivel energético. Si yo cambio y le hago entender a mi sistema autónomo que estoy vibrando en otra sintonía emocional, se va a enterar. Sí, se va a enterar. Si no, experimenten esta que ha sido de Claudia, de Paulot, que es, le muestro a un perro una comida y automáticamente se llena la boca de saliva. Ahí esto es un accionar automático. Bien, entonces si yo ahora le puedo llegar a experimentar o le mostrarle a mi psiquis o a mis emociones que estoy vibrando en otra sintonía, y bueno, todo mi sistema autónomo, que es el más importante, es el que va a regenerar mis células, es el que va a bajar mi estrés, es el que va a eliminar mi diabetes, me va a bajar mi colesterol, es el que a nivel molecular se va a empezar a transformar. Entonces podemos hacer muchos pasos, venir, quitar esos dramas, esas emociones grandes, fuertes, muy bien, tomamos conciencia, accionamos, cambiamos. Por eso yo siempre digo que un consultante sana, aunque no se le haya ido del todo el síntoma, pero sana cuando cambió su vida. Sí, algo le pasó que cambió. Mientras viene en consulta, ¿cómo está? No sé qué. Y ahora, y bueno, ya me dejé con la pareja, o cambié de vida, cambié de trabajo, o hice un cambio totalmente en mi familia. Comienza a transformarse la vida. ¿Por qué? Porque al momento de que cambio mis emociones, va a cambiar a nivel molecular todas mis células, va a cambiar a nivel energético, cuántico. Pero ¿cómo va a cambiar? Hay algo más espectacular, aunque yo me muera, si yo trabajé. Voy a cambiar tanto, tanto que voy a ser ya una nueva versión de yo misma. Sí, voy a transformar en esa lógica que va a llevar a la sanación. Cuando yo empiezo de a poquito, paso a paso, recuerden que mi profundo inconsciente es lento, no puedo ir rápido. Si voy yo, por ejemplo, a una constelación, me tengo que mover lento, mi inconsciente, mi campo es lento. Por eso es imposible que uno se transforme en una sola consulta, es de a poco, ¿no? 3, 4 consultas, unos más, unos menos, pero por allí, ante un síntoma. Hay que ir dándole el tiempo suficiente para que el cuerpo se transforme y se recupere, ¿sí? Y ahí yo es invitarlo a esta nueva lógica, que yo no me quedo solo con entender cómo es, si es un órgano X que está afectado y qué significa allí, que nos explicó Hammer, y hay que saberlo para poder llegar a entender. Sí, también llegar a expresar en varios campos. Es como en el campo del inconsciente está acá la vida contemporánea, la vida intrauterina, el transgeneracional, es como son como capas, pero que además, a medida que voy trabajándome, empiezo a tomar conciencia y mis células se van transformando.
ya el proceso se detiene y empieza a transformarse, pero se transforma con un nuevo código, con un nuevo y mejor aprendizaje. Ese nuevo y mejor aprendizaje es un nuevo evolucionado. Es como que nosotros somos semillas estelares, venimos de planos superiores, pero somos una versión que estamos viviendo acá en la Tierra, de esas semillas estelares, de esa fuente allá donde fuimos una chispa divina en un momento, en donde fuimos en el yo soy, y aquí venimos a experimentar algo, para aprender algo, pero somos nosotros mismos esa semilla estelar. Somos una versión. Acá en la 3D hay una versión mucho más superior que somos nosotros mismos, que nos podemos transformar. Pero cuando nos transformamos, porque estamos viviendo una experiencia biológica, sí o sí tenemos que vivir esta experiencia biológica, pero podemos mejorar ese código humano, nos vamos cambiando. Si yo por ejemplo, tuve una lesión de piel, vengo, transformo, expreso, tomo conciencia, cambio mi vida en una nueva tonalidad. Esa piel ya tiene un registro anterior de un sufrimiento que lo superó y ahora se transformó en otra cosa, se sanó. Esa sanación ya es un nuevo código humano. Esa sanación ya es una nueva evolución. Ese hígado ya es una nueva versión de ti misma, pero evolucionada porque ya pasaste. O sea, de que a veces yo felicito a mi consultante que tiene un drama enorme, que ha vivido dramas enormes, le digo, tú sos la que viene a salvar el clan, tú sos la que viene a salvar la familia entera, sos que si tú trabajás tú, pero trabajás todo el campo energético de tu familia, tu clan o toda tu creación, principalmente de nuestras descendencias. Y automáticamente mi descendencia ya no va a aportar más esa emoción. Ya no la transformó, cambió. Ahora va a haber una mejor versión de su nivel energético. Su código es otro. Mejorado. Es como cambió, es más evolucionado. Y ese es el nivel de conciencia que la humanidad hoy está queriendo expresar. Eso es. Y adivinen qué, estamos todos juntos en esto. No hay ni uno, ni más, ni menos. Estamos todos juntos a nivel. Solamente estamos en diferentes tiempos de despertar. Uno despiertan un poco antes y otro después. Es lo mismo. Tenemos que estar todos. O sea que hay que aprender a andar por la vida experimentando preocupaciones o enojo, no. O podemos llegar a cambiarlo, a experimentar el amor, la tranquilidad, el gozo, la felicidad, que son emociones o vibraciones de alto impacto, de alta vibración energético que nos permiten la sanación. ¿Sí? Cuando experimentamos una nueva emoción y la mantenemos, porque hay que mantenerla, ¿sí? Hay que mantenerla. Se dicen de que los abrazos tienen que durar más o menos mínimo 8 segundos, o sea que por favor ahora de quien más, y en ese abrazo hay un cambio energético, por eso hay que mantenerlo. Lo mismo sucede, hay que mantenerlos. Cambio mi vida. Bueno, a partir de ahora empieces a experimentar nuevas emociones, contacto con la naturaleza, respirar, a meditar, hacer otro cambio de cosas energética y mantenerla. Es ahí, en el mantenimiento, cuando cambia tu vida. Mi biología comienza a transformarse en una nueva versión de sí misma, ¿sí? Es como yo me cambié a mí misma. Y esta va a estar mejorada porque ya tiene el aprendizaje anterior
y evoluciona una nueva vibración energética o un nuevo código humano. Y así cambia tu realidad, creando un campo cuántico energético en tu campo cuántico totalmente diferente. ¿Y sabes qué? Una vez que cambias tu campo cuántico energético, vas a empezar a atraer nuevas sensaciones o emociones a tu campo. Es como que yo me comunico con los mismos que estamos vibrando en la misma sintonía. Y así vamos creando y creando este campo energético y cambia toda mi biología. Así que no me den corte, solo quiero que experimenten lo que yo he estado diciendo y se transforme de a poquito, pero llegar a la transformación. Siempre digo, experimentenlo cada uno con lo que sientan, con lo que vibren o resuenen. ¿Sí? Yo estoy acá para acompañarlo y recuerden que yo necesito que todos despierten para yo también llegar al aprendizaje y a despertar también. Así que nuevamente decirles que comenzamos ahora la formación, les dejamos, entren ahí, pidan la información y acompañarlos. Así que muchísimas gracias por estar acompañándome. Si alguien quiere alguna pregunta o me mandan mensaje, acá tienen el WhatsApp, algún síntoma que deseen, ¿tá? O algo que realmente me quieran preguntar. Muchísimas gracias. Nos veremos prontito. Muchas gracias. Adiós. ¿Cómo están? ¿Alguna pregunta?